Hola a todos, yo soy el doctor Alejandro Carvajal Obando, yo soy médico urólogo y soy andrólogo. Andrólogo es especialista en sexualidad masculina e infertilidad masculina. Hoy voy a hablar de un tema que es un tema de todos los días de mi práctica y de recibir pacientes, que es de la disfunción eréctil. Lo primero que quiero hablar es de la frecuencia, en qué consiste y cuál es la frecuencia de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es una condición muy frecuente de todos los días para nosotros los médicos urólogos y consiste sobre todo en la dificultad que tienen los pacientes para conseguir una erección que les permita tener una actividad sexual satisfactoria, generalmente penetración o cualquier otro tipo de actividad sexual. La disfunción eréctil en nuestro medio, en nuestro país, es una condición muy frecuente. Hay unos estudios que dicen que después de los 40 años, por lo menos casi más del 50% de los pacientes tienen algún grado de disfunción eréctil. Quiere decir disfunción eréctil leve, moderada o severa. Quiere decir que estos pacientes, por encima de los 40 años, como les digo, más del 50%, tienen dificultades o tienen actividad sexual que no es satisfactoria para la vida diaria. Hay una pregunta de todos los días también y es ¿cuáles son los tipos de tratamientos que existen para la disfunción eréctil, una condición tan frecuente? Hay muchos tipos de tratamientos. Uno debe iniciar con la calidad de vida del paciente, o sea, con manejar las condiciones que pueden alterar la erección, como por ejemplo enfermedades como la diabetes o el azúcar alto, la hipertensión, la presión alta, el consumo de sustancias como el alcohol, el consumo del cigarrillo, otras condiciones que hacen que los organismos de los pacientes tengan problemas para recibir sangre, en este caso en el pene, y para tener una erección. Lo primero que hay que hacer es controlar esos factores de riesgo. Después hay que ofrecer opciones como los medicamentos o pastillas. Las pastillas son muy frecuentes hoy en día porque los pacientes incluso los consiguen sin prescripción médica, pero es lo ideal, mejor asistir donde un médico para preguntar si hay una contraindicación o si se pueden recibir este tipo de pastillas. Las pastillas son de diferentes tipos, tienen diferentes efectos e intentan mejorar los mecanismos de erección. Hay otros medicamentos que son medicamentos que se inyectan, o sea, son inyecciones que se inyectan dentro del pene que producen una mejoría en el flujo sanguíneo del pene y probablemente una mejor erección. Eso también está indicado para otros tipos de pacientes que no responden a las pastillas o a la mejoría de los factores de riesgo. Hay otras opciones de tratamiento como las bombas, que son dispositivos de vacío. Hay otros tipos de tecnologías como las ondas de choque. Hay otros tipos de terapias que son como la inyección de plasma, de células madre y otros tipos de sustancias que también se pueden utilizar, pero hay pacientes que tienen una disfunción eréctil severa que no responde ni a los cambios del estilo de vida ni a todos esos medicamentos y opciones de tratamiento que acabo de mencionar. Ahora voy a hablar del tratamiento para la disfunción eréctil severa. La disfunción eréctil severa son los pacientes que han pasado por diferentes pasos del tratamiento con los productos que ya había mencionado anteriormente, o con los medicamentos, con las inyecciones, con los dispositivos médicos que ya han asistido donde los médicos para control, que tienen sus enfermedades controladas, pero que no han podido tener una erección adecuada. Esos pacientes con disfunción eréctil muy importante, severa y que no responde a los tratamientos, son los pacientes que se benefician de las prótesis peneanas. ¿Qué son las prótesis peneanas? Las prótesis peneanas son dispositivos médicos que se introducen por medio de una cirugía en los cuerpos cavernosos, que son el tejido que está dentro del pene. Estas prótesis peneanas son aparatos que lo que intentan es tratar de simular una erección parecida a lo que tenía el paciente antes como una erección natural. Y lo que intentan estos aparatos es que el paciente pueda tener una erección rígida y suficiente para tener una actividad sexual satisfactoria. Voy a contarles cuáles son los tipos de prótesis que existen, las prótesis peneanas. Las prótesis peneanas, como mencioné, son un dispositivo que hay dos tipos principales de estos tipos de dispositivos. Unos dispositivos que son maleables o semirrígidos, que son unas barras que se colocan dentro del pene. Estas barras son de silicona, tienen una sustancia interna o un material interno metálico que hace que el pene quede rígido, que quede fuerte,
y lo que hace es que el paciente pueda manipularla hacia arriba o hacia abajo, depende del momento que va a querer tener relaciones sexuales. Los otros tipos de prótesis peneanas son las prótesis peneanas inflables. Estos tipos de prótesis son prótesis que requieren que el paciente manipule una pequeña bomba que queda en el escroto y que hace que el paciente pueda, en el momento de apretar ese tipo de bomba, llenar de líquidos los materiales que hay dentro del pene y que el pene se coloque en rigidez o en erección. Pero también el paciente puede, por medio de un botón que está en esta bomba, apretarlo al final de la relación sexual o cuando el paciente quiera, para que se desinfle y el paciente quede con un pene flácido como estaba antes. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de las prótesis peneanas y las ventajas? Normalmente indicamos las prótesis peneanas en pacientes que tienen disfunción eréctil severa o impotencia severa, que han pasado por muchos tratamientos, que han pasado por varios tiempos buscando una alternativa y una solución a sus problemas de erección y no lo han conseguido por todas las alternativas que les han brindado anteriormente. Básicamente eso. Los pacientes que tienen diabetes, con diabetes severa, son pacientes que tienen muy frecuentemente disfunción eréctil severa y que necesitan muchas veces prótesis. Los pacientes que fueron operados por cáncer, diferentes cánceres como el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, son pacientes muy frecuentes que requieren implantes o prótesis peneanas para resolver su problema. Las ventajas de las prótesis es que las prótesis hacen que el paciente tenga actividad sexual en el momento que él quiera y el tiempo que él quiera, porque el pene puede permanecer en erección todo el tiempo que el paciente elija. Y también en el caso de las prótesis inflables, el paciente puede desinflar la prótesis y el pene volver al estado de flacidez, que eso es una de las ventajas. ¿Cuáles son los médicos que colocamos los tipos de implantes de pene? Es normal que los urólogos somos los médicos que normalmente hacemos ese tipo de cirugías. Hay urólogos, como es mi caso, que tenemos más de 18 años de experiencia de colocar este tipo de implantes y ofrecemos a los pacientes pues no solo la información de cuáles son los tipos, cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos, sino también ofrecemos una cirugía con una seguridad bastante generosa para los pacientes, un tipo de cirugía la más indicada para el paciente y el grado de satisfacción generalmente muy alto al final del tratamiento. IQ Interquirófanos.